Damos gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos da de poder compartir acerca de su palabra. Esta no es una instancia en la que pretendamos dar una clase médica, sino de relacionar en rasgos muy generales una partecita de nuestro cerebro con lo que las Escrituras mencionan. Entonces les invito a que oremos para que le pidamos al Señor que nos ayude y lo que vamos a aprender pueda ser provechoso. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Abrimos nuestro espíritu a tu obra. Nos abrimos a ti, Señor, para que tú puedas producir en nosotros el entendimiento que necesitamos para caminar, para ser instrumentos de bendición, para comprender también tu obra en nosotros y así ser moldeados a tu imagen, a tu semejanza, a tu carácter, a tu esencia, a lo que tú eres. Te honramos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hay un tema que es muy lindo y este tema se llama el tálamo. Y el tálamo es una palabra que etimológicamente proviene del griego, que es tálamos, con H, digamos, y significa una cámara, una habitación, un dormitorio, pero también implica el lecho, la cama, digamos, que está dentro de esa habitación. Y en este sentido, etimológicamente esto se refiere al encuentro nupcial. Eso es el tálamo. El tálamo sería como el corazón de la tienda y en cierto sentido su significado también está relacionado para los indoeuropeos en el lugar donde Dios le entrega la bendición a la pareja de los esposos. Allí los esposos van, ¿no es cierto?, en el tálamo, en esa habitación, en el corazón de la tienda, y de allí, tanto de manera consciente como inconsciente, en todo su ser, ellos se acercan a Dios para que Dios les entregue allí la bendición a través de las manos del sacerdote. Y, ¿no es cierto?, ellos así inician su vida marital. Y las nupcias reciben ese nombre de nupcial o de nupcia porque es el esposo allí que se une con la esposa y la cubre. Entonces, la acción de cubrir a la esposa no tan solo se refiere a lo que ocurre físicamente, sino que también se refiere a que allí el marido viene sobre ella en lo natural y en lo espiritual y le viene a entregar la protección, viene a posicionarse dedicándose para que ella alcance lo que tiene que alcanzar y para que la unión entre ellos dos en este lugar que es el tálamo sea una unión definitiva. Por lo tanto, el tálamo también significa un lugar donde ambos esposos se van entregando recíprocamente el uno al otro y no solamente la unión física de los cuerpos. Ahora, por otra parte, el tálamo en lo natural, en nuestra cabecita, así como usted lo está viendo allí en esa imagen, es una de las partes del cerebro más importantes y a la vez es una de las estructuras más grandes adentro de nuestra cabecita y está situado en el pleno centro del encéfalo, que es la cabeza, digamos, el encéfalo es la cabeza. Ahí usted está viendo las partecitas y los nombres. Y el tálamo forma parte del sistema nervioso de los vertebrados y está encerrado y protegido por esta partecita, por la parte craneal, por los huesitos. Está protegido allí y allí también está formada por el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo que nosotros no vamos a tocar, pero allí tiene usted en la imagen para que se ubique dónde está tan protegido este tálamo. Además, el nombre de tálamos significa la cámara interna, porque si usted ve en la imagen, es la parte de más adentro de nuestra cabecita. Y al ocupar tanto espacio, porque tiene un gran espacio, y estar bien comunicado con las otras partes del cerebro, el tálamo interviene en una gran cantidad de los procesos mentales. Él nos permite percibir sensaciones, estímulos, percibir cosas y actúa sobre el entorno que nos rodea, aunque nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que eso está ocurriendo. Ahora,
El tálamo es esa parte del encéfalo que está situada en la zona central del cerebro, entre los dos hemisferios, y está formado por dos masas esféricas de tejido nervioso gris. Y este es el que interviene en la regulación de la actividad de nuestros sentidos, porque luego vamos a ver en qué sentidos interviene. Ahí usted tiene el dibujito en su pantalla donde se muestra la amígdala, la corteza, el hipocampo, el lóbulo temporal, el cerebelo, qué sé yo. Usted ahí está viendo, y la partecita donde está el tálamo. ¿Qué es el tálamo? El tálamo es un núcleo gris de la base, y este es como un centro de relevo. Él es un punto de entrecruzamiento de múltiples vías neuronales. Es un regulador de la información. Es decir, nosotros percibimos información del mundo exterior por los sentidos, por los ojos, por el oído, por el tacto, por el tocar, ¿no es cierto?, que es el tacto. Y nosotros recibimos este estímulo del entorno, y esta información va a pasar primero, para ver qué hacemos con esa información, por un primer filtro, y este filtro se encuentra en la parte superior del tronco encefálico y actúa como un grupo de núcleos llamados SARA, no como SARA la marca de la ropa, sino SARA con S. Y esto significa Sistema Activador Reticular Ascendente. Este primer filtro es el que va a evaluar si este estímulo que estamos percibiendo es un peligro o no es un peligro, o si es necesario para que nosotros podamos tener algún sistema de recompensa para la supervivencia, o si este es un estímulo desconocido porque nuestro cerebro no lo puede asociar con nada que tenga registrado adentro, y siendo así, si podrá constituir un peligro o no. Y ahí tiene que ser evaluado con los bancos de memoria que nosotros tenemos. Entonces, todo aquello que el sistema activador reticular ascendente considera que no es importante, que no es relevante que nosotros lo guardemos, para que el cerebro no se sobrecargue, lo elimina. Entonces, pasando el primer filtro, que es SARA, si SARA dice esto no es importante, se elimina. Pero si lo considera importante, ya sea porque nosotros a través de este estímulo vamos a percibir una recompensa, o ya sea porque esto es peligroso, entonces se traspasa al segundo filtro, que es el tálamo. En el tálamo se integran todos los estímulos que nosotros percibimos por los sentidos, ya sea oído, la vista, el tacto, el gusto. El único sentido que pasa directamente a la corteza prefrontal, aquí arribita, es el olfato. El olfato pasa directamente hacia arriba, pero todos los otros estímulos pasan por SARA. SARA dice esto es relevante, llega a esta partecita de nosotros que se llama tálamo, y él es el que va a decir, ok, esta información se va a la parte frontal, a la corteza frontal, para que yo determine una acción, o se va a ir a otra partecita de nuestro cerebro que seguramente usted ya lo estudió, y si no lo estudió lo va a estudiar, que es el sistema de la amígdala cerebral, donde dice, aquí yo tengo que huir o tengo que enfrentar, porque la amígdala lo que está diciendo es, esto constituye para mí un peligro. Entonces el tálamo es el que va a decir, ok, esto se va a ir hacia una parte del neocórtex, la corteza prefrontal, o se va a ir sencillamente a la parte de la amígdala, porque esto es una cosa peligrosa para mí, y ahí yo tengo que decidir si la enfrento o si huyo. Eso hace el tálamo. Entonces, esa parte, cuando yo les dije neocórtex, ¿a qué se refiere neocórtex? Es esa parte del área cerebral que está conectada con nuestra capacidad de razonar, de pensar, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y así se obtiene el pensamiento lógico o la conciencia. Entonces, eso es la parte razonable de nosotros, donde tengo la conciencia, la parte lógica de mí. Porque en la amígdala está lo inconsciente. Eso yo no lo razono, yo sencillamente tomo una acción sin pensar. Por ejemplo, si escucho el ruido de un tren y voy caminando, eso yo ya lo tengo guardado en mi corteza, porque tuve una experiencia, porque la aprendí, porque lo vi, porque me lo dijeron muchas veces, y sé que si se escucha el pito del tren yo tengo que huir, no lo pienso. El estímulo
estímulo llegó a mí a través del oído, esto pasó por el SARA, llegó al tálamo, el tálamo dijo, aquí está este sonido, vamos a amígdala, la amígdala va y me hace correr. Yo no pienso que tengo que correr, sencillamente salgo. O si no, se va al neocórtex, donde yo digo, ok, voy a analizar esto y voy a ver qué hago. Es porque tengo que tomar el tren, no lo tengo que tomar, por decirlo, ¿ya? Son dos caminos que el tálamo va a escoger. O yo tomo una decisión racional y consciente, o yo una inconsciente hacia el sistema de la amígdala. Entonces, el tálamo tiene participación en distintas funciones del sistema nervioso central. Ya, y voy a nombrar solamente algunas. El tálamo, ahí está viéndolo usted en su pantalla, es el sensitivo motor. Es decir, va a analizar lo que ya dijimos, toda la integración de las funciones sensitivas. Esto puede ser un estímulo mecánico, térmico, doloroso, y colabora en su percepción. Por lo tanto, una lesión en el tálamo va a afectar los movimientos voluntarios o involuntarios. Otra cosa en el que el tálamo actúa está en la parte de atención. Por ejemplo, el tálamo no es que solamente él esté encargado, sino que él participa en los estados de estar en vigilia o estar en sueño. Él participa ahí en eso y por lo tanto también va a participar en el grado de conciencia. Si estamos en un estado de sueño, obviamente nuestra conciencia está baja, pero si estamos en un estado de vigilia, es estar consciente de todo lo que está pasando. Él participa en eso. No es el único que determina los estados de sueño y de vigilia, pero él tiene una participación en esto. Ahora también el tálamo está involucrado en las emociones, porque él va a tomar toda la información visceral como el afecto y las emociones y el pensamiento. Él también está en nuestras emociones. Por ejemplo, una emoción es ira. De acuerdo a lo que yo voy percibiendo, voy a tener una reacción de ira, por decirlo. Esas son las emociones y la forma en que yo voy a analizar eso que pasó. Y también participa en actividades del lenguaje, principalmente en los aspectos motores del lenguaje. Es decir, si una persona tiene un daño en el tálamo, va a tener problemas de denominación o sintácticos en su forma del lenguaje. Y en la memoria. En la memoria hay una implicación del tálamo en la formación de nuevos recuerdos. Eso se llama memoria anterógrada. Entonces, él va a participar en que yo pueda comenzar a formar nuevos recuerdos y además colabora en la organización temporal de los recuerdos fresquitos, los de ahora, y de los recuerdos antiguos. Por eso es que él toma la información. ¿Se acuerdan que dijimos que él tomaba la información y lo comparaba con cosas que tenía almacenadas? Y como las tiene almacenadas, él decide, ok, este estímulo es el siseo de una serpiente, esto hay que huir. Va, ¿no es cierto?, a esa memoria que está almacenada hace mucho tiempo y toma esa reacción, o lo que estamos diciendo la de forma consciente. Entonces, también participa en la función ejecutiva, claro, porque la información va a decir, esto hay que razonarlo, y eso tiene que ver con el córtex prefrontal, aquí, donde están las funciones ejecutivas, que es hacer las cosas, la atención, la iniciativa, la inhibición y la organización temporal de nuestra conducta. Entonces, con todo esto, nosotros nos damos cuenta de que el tálamo es una parte muy importante de la estructura neuronal, porque allí pasan todos los estímulos sensoriales, exceptuando el olfato. ¿Y por qué no el olfato? A ver, porque el olfato se desarrolla antes de que se forme el tálamo. Este se forma, madura y está, cuando ya el tálamo se crea, el olfato ya está listo, ya está creado en el cuerpito. Entonces, por eso es de que es el único estímulo que no pasa por el tálamo. El tálamo, ¿no es cierto?, controla los movimientos, ya dijimos los relevos de sueño y de vigilia, la información somática, visceral, lo que nosotros sentimos, las cosas visuales, y que también, por supuesto, se unen con sensaciones emocionales y estados subjetivos. Entonces, si se alteran
los niveles de conciencia, los estados de alerta, ahí hay una participación del tálamo. Algo está pasando con el tálamo. O también él tiene que ver con la memoria reciente y problemas de sensibilidad en los movimientos. Ahora, esto es tan importante que si el tálamo se lesiona, la persona puede quedar en coma. Si hay una lesión en el tálamo, la persona puede quedar en coma. Entonces, este tálamo está, nuevamente vuelvo a repetir, involucrado en varias funciones. Entre ellas está la atención, la percepción y la conciencia. Incluso si hay daños en el tálamo, se pueden producir convulsiones, se pueden producir trastornos psiquiátricos. En estos trastornos, una de estas cosas que afecta esta parte está la esquizofrenia. También están los trastornos de déficit de atención con hiperactividad. Aunque se sabe un poco, ¿no es cierto?, de cómo las neuronas actúan en esta parte del cerebro, porque estas neuronas en esta parte son como guardianes. Son como los que están guardando esta etapa. Ahora, algo que a mí me asombró muchísimo, porque yo tengo un poquitito de eso, y es que el tálamo también tiene una participación en las personas con dislexia. Y esto tiene que ver, porque la dislexia hay algunas partecitas, ¿no es cierto?, donde tienen que haber conexiones de neuronas que no se dieron. Y ahí están las personas disléxicas. Ese caminito no se efectuó, entonces por eso invierten palabras, invierten números. Y esto tiene que ver con conexiones estructurales entre el tálamo y la corteza auditiva en el lado izquierdo del cerebro. También están, ¿no es cierto?, los problemas para escribir y leer de las personas disléxicas. Nosotros los disléxicos, que nos pasa mucho, por ejemplo, invertimos, en vez de decir las cosas, decimos cosas las. O estamos escribiendo e invertimos las palabras, o estamos escuchando, oyendo y hablando, ¿no es cierto?, y estamos ahí invirtiendo. Y esto tiene que ver porque ciertas conexiones del tálamo no llegaron a su maduración. Hay conexiones reducidas entre el tálamo y la corteza cerebral. Y esto, por supuesto, también nos va a afectar el proceso del habla, porque uno, por decir, espántame la mosca, uno puede decir mosca me la espanta, porque la invierte y no se da cuenta de ese tipo de cosas. Entonces es importante considerar el tálamo porque está involucrado, como dijimos, en los procesos de conciencia. Y nosotros comprendemos que esto, tal como lo hablábamos como la definición del tálamo, que el tálamo etimológicamente se refería a esa habitación donde se produce el encuentro entre la esposa y el esposo, que es una unión, que es mucho más que un acto sexual, donde el hombre viene a cubrirla. Es importante porque el tálamo es importante para el hombre espiritual. Porque si el tálamo es el integrador de la información, entonces nosotros tenemos que entender que cada vez que las escrituras hablan del tálamo, están hablando de un lugar de pacto entre esposos. Y ese lugar de pacto entre esposos, esa es la figura de la cámara nupcial. Entonces, ya dijimos que era el lugar donde se habían unido los novios. Y para el pueblo judío, el tálamo era la jupá. Y en esa jupá era donde dos almas que habían estado unidas en la eternidad volvían acá a la tierra y se volvían a encontrar para completar el propósito, para juntos realizar el propósito. Entonces, esta era una unión divina. Y el tálamo o la kipá era la cubierta donde los novios hacían sus promesas y se unían en matrimonio. Ahora, para los judíos, esto era tan importante, hermanos, porque en el tálamo no se podían unir, por ejemplo, dos hijos bastardos o hijos de papás divorciados. En el tálamo, en la jupá, solamente podían unirse hijos que vinieran de dos matrimonios funcionales, porque ellos decían de que el propósito no se forma cuando las personas nacen, sino que tiene un camino, y ese camino tenía que ver con las formas de la familia. Entonces, no cualquiera podía entrar a la jupá, hacerse los pactos y las promesas. En el caso de nosotros, no, porque nosotros sabemos que Jesucristo hace nuevas todas las cosas. Él viene a unir los cielos y la tierra.
Y Él viene a unir una persona, aunque no venga de un camino donde las familias han tenido un propósito definido, donde han estado bien papá y mamá. El Señor viene a reunir todas las cosas y a permitir de que en Él nosotros seamos nuevas criaturas con propósito y que alcancemos todo lo que el Padre quiere que alcancemos. Entonces ya estamos diciendo, en las Escrituras, cuando las Escrituras nos hablan de tálamo, también están hablando de un lugar importante que es una habitación. Y si nosotros recordamos que en el tálamo cerebral se recibe toda la información de los sentidos, exceptuando el olfato, allí también es un lugar de reunión. Entonces, tanto el tálamo natural, tanto el tálamo de la definición del diccionario como el tálamo bíblico, los tres enfocan y apuntan a que el tálamo es un lugar de reunión, porque allí se toman también las decisiones a seguir. Veamos lo que dice Joel 2:16. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. En este pasaje de Joel 2:16, el profeta nos está diciendo que hay un llamado de parte de Dios para que nosotros estemos en el lugar donde se produce la reunión con Él, donde nosotros nos podemos fusionar con Él. Pero aquí aparece una figura que es central en la revelación que Dios nos quiere dar del tálamo, y es que para Dios es importante que la novia salga de su cámara y que el novio salga de su tálamo, que los dos salgan para que se puedan reunir. Esta figura es tremendamente importante porque este es el llamado que está haciendo Dios a su iglesia. Está llamándonos al lugar del encuentro nupcial, al lugar de pacto, a un lugar de acuerdo, a un lugar donde el novio y la novia, es decir, la iglesia y el Señor, se puedan unir a través de votos, a través de pactos. Y ese lugar es una atmósfera celestial, porque la jupá estaba cubierta de un dosel que era el que servía como una cobertura para los novios al momento de efectuar el pacto, que no es un pacto natural, es un pacto en la eternidad. De eso se trata. Entonces, cualquier persona que se casaba en la jupá, como ya les dije, no, tenía que tener ciertas características de no venir de familias divorciadas, de no venir de familias separadas, de no ser bastardo. Y esto es muy decidor, porque nosotros tenemos que entender que es en Cristo que se reúnen todas las cosas. Si el tálamo es el que recibe la información que nos va a hacer reaccionar de cierta forma, porque la forma en que nosotros percibimos el ambiente es lo que nos va a hacer reaccionar de una determinada manera. ¿A qué me refiero? Me refiero a que para una persona recibir un estímulo desde afuera, por ejemplo, a mí me pasa lo siguiente, que cuando escucho el sonido de los carros de bomba del agua, de los bomberos, yo me asusto y pienso, ¿quién se estará quemando? ¿Quién se estará quemando? Porque tengo en mi memoria un recuerdo de cuando nuestra casa en Coyhaique, donde vivíamos, se incendió la chimenea. Y para mí el susto fue tan grande que salí corriendo por una calle hacia una cuesta, hacia arriba, porque veía que mi casa se estaba quemando. Entonces yo, el ruido de la sirena, cuando ocurren incendios cerca de mi casa, inmediatamente me asusto y digo, Señor, ayuda a las personas que están perdiendo su casa. No estoy pensando si es una fábrica, si a lo mejor es un auto que chocó con otro, a lo mejor hay alguien que está encerrado y que por eso fue el carro de bomba, sino que inmediatamente traduzco esa información como algo peligroso. Entonces, el Señor en esa habitación que es el tálamo, quiere que la información que nosotros recibamos, los estímulos que nosotros recibamos, se unan con Él para que tomemos decisiones correctas, que esa habitación que es el tálamo esté llena de su presencia, esté siendo ministrada con el Espíritu Santo, para que allí nos unamos con Él y junto con Él podamos tomar decisiones acertadas. La mente de Cristo se asiente en esa habitación, que es un lugar de conexión, que es un lugar de unión con Él para tomar decisiones acertadas. Por eso es que es tan importante, hermanos, que nosotros podamos tener esa comunión con el Señor, que nos haga filtrar todas las cosas que estamos recibiendo a través de Él. Entonces,
¿Qué quiere decir tanto novio como novia? Ya dijimos que Joel nos está diciendo que la novia tiene que salir de la cámara y el novio tiene que salir del tálamo. Esto nos está hablando de un lugar espiritual, de una posición espiritual. En esa posición no tienen que existir ataduras. Para unirnos allí no tienen que existir ataduras. De ahí la importancia de que alguien que tiene un legado de bastardo, que tiene una conducta de bastardo, sea liberado, sea cortado eso, para que podamos llegar ahí sin una atadura, en una posición de libertad. Y el novio es el hombre que salió de la casa de sus padres. Salió de la casa de sus padres, y la novia que salga de su cámara, esa raíz quiere decir perfecta. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Significa que el novio y la novia tienen que venir a ese lugar para que venga la completación, para que se completen, para que no falte nada en ninguno de los dos, ni en el novio ni en la novia. Entonces, si llegamos a este nivel de unidad, estamos hablando de una unión perfecta. Por eso es que si hacemos un paralelo entre el tálamo cerebral, que tiene la misma función de lo que el Señor quiere que hagamos en ese tálamo espiritual, estamos diciendo de que ese lugar es un centro de gobierno. ¿De qué cosa? De sentimientos, de emociones y de pensamientos. El tálamo es un lugar de gobierno de sentimientos, pensamientos y emociones. Allí van a confluir los diferentes impulsos sensoriales para que ahí se estimule y se realice la acción de gobierno. ¿Qué acción voy a seguir? Ahora, la palabra jupá, que es lo que dijimos, que en la Biblia el tálamo es esa habitación que es una jupá, el lugar de encuentro del novio y de la novia. Esa jupá representa la presencia divina que se viene a cernir, que se viene a soltar sobre el novio y la novia para unirlos. Porque el hombre y la mujer solamente se pueden convertir verdaderamente en uno si se entregan al Señor. Si el Señor está en medio de ellos, realmente se van a convertir en uno. Él los puede hacer uno. Ellos dos, por mucho que se programen, por mucho que hagan cosas, pueden tener una unión sexual, se van a hacer uno espiritualmente. Pero esta unión, la unión de la jupá, es de espíritu, es de alma y es de cuerpo. Y cuando dos personas se unen para un propósito más elevado que ellos mismos, más elevado que tener casa, más elevado que tener auto, cuando llegan y esa unión trasciende a las diferencias que ellos tienen, entonces se van a convertir uno en el Señor. ¿En qué cosa? En amor, en atracción, en química, en biología, en la parte física. Porque todas estas cosas son importantes para el matrimonio. ¿Y cuál es esa unión que es más importante que ellos dos? Es el propósito divino, el propósito del Señor para ellos. Y esas son las cosas que los va a mantener unidos. Y los va a mantener unidos espiritualmente y con el mismo sentido de propósito divino. Entonces, si nosotros examinamos la función del tálamo en nuestro cuerpo, tiene el mismo sentido que nos habla la Escritura, porque allí está la función de reunir todas las cosas para que tomen cabeza en Cristo, en el novio. Allí, todas las cosas, o sea, todo nuestro ser se pueda unir en Él, en las diferentes funciones sensoriales, para que nosotros sensorialmente con el Señor nos hagamos uno y esto tenga una unidad perfecta. El problema es que nosotros como que tendemos a separarnos, a separar el espíritu, el alma, el cuerpo, como si el cuerpo fuera parte de nuestras almas o de nuestro espíritu. Y la verdad es que todos nosotros somos uno. Somos un ser. Y por eso es que es tan importante de que nosotros en esta habitación cerebral podamos tener una comunión con el Señor que nos haga ser equilibrados. Y cuando nosotros ahora oremos por el tálamo, tenemos que pedirle al Señor que sane la memoria
que el tálamo guarda esos accesos de memoria a los que el tálamo recurre y que lo hace asociar el estímulo externo con temor, con miedo, y que haga que la amígdala envíe señales de huida o de confrontación o de alerta, cuando en realidad no estamos siendo amenazados. Cuando en realidad no hay una sensación de amenaza, no hay una vivencia de amenaza. Y que en el fondo va a producir que el cuerpo viva un estado de estrés permanente cuando no hay un peligro permanente. Y esto nos lleva al estrés. Entonces tenemos que orar para que el tálamo una a todo el ser con la perfecta voluntad de Cristo y que tome así decisiones que beneficien al cuerpo, al alma y al espíritu. ¿Qué es lo que queremos entonces que quede en la retina? El tálamo es un centro de gobierno. Va a recibir la información sensorial del oído, del gusto, del tacto, de la visión. Si la información visceral de nuestras emociones, de lo que estamos percibiendo, pasa por el primer filtro, que es SARA, y ese SARA dice esto es irrelevante, se va a eliminar. Si encuentra que es importante, lo va a traspasar al tálamo, y el tálamo es el que va a decidir qué hacer con la información. Si hay que enviarla a la amígdala, porque es algo peligroso y vamos a huir, vamos a tener miedo o lo vamos a confrontar, o va a pasar al neocórtex, que es el que nos va a decir que racionalmente pensemos y tengamos alguna acción. Ya dijimos también que el tálamo participa en las acciones de sueño, de vigilia, en las memorias, en comenzar a almacenar las últimas memorias, las memorias recientes, pero también tiene acceso a la memoria de más tiempo. También, si se daña, vamos a tener problemas de lenguaje. Si tenemos daños en el tálamo, podemos tener estados de coma. Esto es la raya para la suma. El tálamo es una habitación espiritual. Nosotros vivimos una realidad donde la mayor parte de las personas tiene ataques de pánico, tiene depresión, tiene estrés. El cuerpo traduce sus situaciones de estrés como hígado graso, como problemas gástricos, donde luego la Helicobacter pylori comienza a producir cáncer en el tiempo. Y esa habitación espiritual tiene que ser llena de la presencia del Señor. Salga de su cámara la novia y encuéntrese con el novio en el tálamo, porque en el tálamo, en esa habitación más profunda de nuestro cerebro, es donde el Señor puede venir a producirnos protección. Acuérdese que el tálamo no solamente era un lugar de un encuentro sexual, sino era el lugar donde se hacían los pactos eternos, los pactos que iban a validar la unión, porque la unión era mucho más que un objetivo temporal de ellos, sino que era un propósito eterno. Entonces, oremos al Señor para que esa habitación espiritual que es el tálamo sea llena de la mente de Cristo. La mente de Cristo es equilibrada. Y si hay situaciones peligrosas, Él va a venir a cubrirnos. Él va a venir a protegernos. Va a venir a producir en nosotros la sensación de seguridad. Y así vamos a poder tomar el mejor camino, el camino correcto. Que Él venga y toda la información que está recibiendo nuestro tálamo tenga el equilibrio, tenga la sabiduría y tenga la dirección que el Señor quiere ponerle en ese lugar para que podamos caminar en Él. Amén. Ahora tomen un tiempo para orar con sus maestros y comentar todo lo que quieran comentar y hacer todas las preguntas que quieran hacer para que nosotros después podamos enviarles la respuesta. El Señor les bendiga.